Oye, una oportunidad más para sentarnos y platicar, y en esta ocasión, con la presentación del libro en la que tú tuviste quizá la participación más decidida, yo quisiera que nos fuéramos un poco más hacia la excepcionalidad del libro en cuanto al cuidado de la edición con los detalles que tú conoces, con el canon que debe cumplir el libro, no solo con la tipografía, el tipo de papel, sino con ese contenido de los libros tradicionales. Yo recuerdo, por ejemplo, haber alguna vez leído el concepto de filigrana Las filigranas. para esos papeles tan exclusivos de algunos editores, de ediciones obviamente hechas para aquellos potentados renacentistas, Sí, en los cuales cada hoja llevaba la marca del impresor, ¿no? sí. Y, Entonces, yo era lo que quisiera dirigirnos, y vámonos por ahí para platicar sobre ujú. la creación del libro, ¿no? Bueno, justo esos pequeños como sellos, las marcas de agua que ahora llamamos, Marcas de que agua. están en ¿No? billetes, eso, y ya lo usaban en esos papeles, no solo como un sello de distinción, sino gracias a eso ahora los especialistas pueden Sí, datar, ¿no?, los papeles y enriquecer la historia del libro, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando me planteaste el tema, que evidentemente no era un planteamiento habitual en la gente que encarga libros, ¿no? Y yo creo que esa fue la clave de que no pudieras coordinarte con la mayoría de los editores, de los hacedores tradicionales de corrección de libros, ¿no? Porque son cuestiones más esquematizadas y lo que tú tenías en mente pues era una cosa muy reflejo de tu personalidad y de tu colección, ¿no? Que sí, claro. Sí, hasta que la conocí, o sea, cuando nos llevamos a ver, yo creo que la clave en el proceso del libro y lo que sí hay que señalar, porque es atípico, es que nos llevamos bien, nos mm, encontramos bien coincidencias. como gustos, ¿no? Sí, coincidencias. Pasiones en común, lecturas en común, personalidades compatibles. Entonces yo sí ahí creo que caché por dónde iba tu onda, ¿no? Entonces, hasta que conocí la colección, tu casa, tus criterios y tus no criterios, ¿no? Fue como dije, entonces sí, los textos que me vaya a proporcionar el autor van a tener que reflejar ese tono, ¿no? Mm, Porque me acuerdo la primera vez que te llevé una especie de propuesta de mm, corrección de estilo, sí. que te gustó, pero dijiste, pero no es mi voz, ¿no? O No, sea, y no. déjame interrumpir porque fue un parteaguas en el libro. En esa ocasión estaba yo con mi mujer y tú leíste mi texto crudo y posteriormente leíste tu texto con tu participación. Ujú. Y cuando tú lees mi texto, bueno, porque tú tienes una lectura muy pulida y una elocución muy particular, ya tiene su ritmo, su sonoridad. Bueno, pues por supuesto que mi texto me gustó mucho. Ujú. Y cuando tú lees tu propio texto, se ve una mejora. Ujú. Además de que se mantiene esa sonoridad, ritmo, por tu elocución muy personal. Además de eso, pues hay una mejora, no hay un enriquecimiento con lo que tú aportas. Y ahí, estando con mi mujer, los dos coincidimos, se oye muy bien. Pero yo lo pienso y digo, no, espérame, este es un libro que pensé para mí, escribí para mí, vamos a tener que ceñirnos a mi texto crudo, ¿no? Y ahí Exacto. aprecio mucho que tú lo hayas aceptado así, porque yo imagino que en algunos momentos sentiste ese arrebato por decir, no, joda, aquí puede quedar algo mejor, ¿no? Y Ujú. a pesar de eso, mantuviste un respeto por un texto que podía ser mejorable, ¿eh? Sí, yo creo que esa fue una de las claves del trabajo de corrección, porque pues está evidentemente la corrección que la mayoría conoce, que es la corrección de ortotipográfica, ¿no? Exacto. Los acentos, los puntos, la lógica de una frase,
O sea, hacerlo como una especie de estandarización, ¿no? Pero luego que platicamos, que conocí tu colección, tu estética y digamos, tu imaginario, un poco de ahí en tus piezas, me di cuenta que una corrección de ese tipo nada más iba a aplanar tu voz o lo que tú querías resaltar en ese libro, que no iba a ser un catálogo, aunque originalmente Surgió de un surgió de catálogo. una idea de catalogar, ¿no? Exactamente. Porque es tal vez un catálogo, tal vez es el tipo de texto más natural relacionado con una colección de arte. Cuando yo me terminé de enganchar, digamos, como corrector de estilo, que es esa otra corrección, digamos, que ya implica refrasear, como empatizar con el estilo del autor, tratar de mantener sus giros. Me acuerdo que dentro del proceso de corrección yo te cambié dos, tres frases, giros, y tú me decías, no, mantén esa palabra, ¿no? Entonces ahí, claro, siempre, eso fue clave en el proceso de corrección, que creo que es también atípico, la cercanía entre el corrector o en su momento el editor, porque también hubo ahí, digamos que, chambas de edición, pero la cercanía con el autor. Sí. Porque si nada más tuviera así como es esto y nos vemos en determinados meses, no hubiera habido esa compenetración, ¿no? En segundo lugar, los temas. Sí, era lo que te iba a decir. Fíjate que para mí lo que me pareció muy afortunado es haber encontrado un corrector que fuera replicante, que fuera espejo, porque los temas son extraños, ¿no? Sí, Y solo alguien que se haya metido, aunque fuera de rebote con esos temas, ahí está el Gunderkammer, ¿no? exacto. O sea, ¿quién chingado sabía que era un Gunderkammer? Pero más sin embargo tú tenías un conocimiento de estas colecciones como el origen de lo que vendrían siendo ahora los museos, las bibliotecas, las colecciones privadas, Sí, que son la parte, que son realmente la parte fundamental de la cultura y del arte contemporáneo, ¿no? Y era muy, muy importante que tú, con una mayor erudición, pudieras entonces replicarme para que me fueras empujando hacia, oye, vámonos por aquí o vámonos por acá, en cuanto a algunos temas que yo ya tenía definidos, ¿no? sí, yo creo que la otra clave digamos, del éxito, si se puede llamar así, del proyecto, ¿no? Fue la familiaridad con los temas, con las lecturas, con la pasión por la lectura y por los libros, Sí, cierto. porque eso implicaba era un libro que tenía que hablaba sobre libros, porque parte de la Exacto, sí. colección es una biblioteca, ¿no? Y una biblioteca, que eso es lo que me gustó en general también de la colección y de tu proyecto, o sea, que no es la pretensión habitual del coleccionista, que solo se va por cierto tipo de ediciones, cierto tipo de temáticas, o los mil y un criterios que puede tener un coleccionista de libros o de objetos, ¿no? Lo tuyo es más ecléctico, Sí, y yo creo que hubo una conexión interesante porque es el tipo de colección que yo, si me volviera coleccionista, sería también así. sí, Estaría en el mismo nivel una artesanía oaxaqueña o mije junto a una pieza de autor, ¿no? Ese encuentro temático y de personalidades es lo que me hizo comprender a fondo lo que yo señalaría como otro punto clave, que es la irreverencia, ¿no? ah, exacto, Tú mismo te sí, autodefines. Yo creo que si te hicieras una lista de palabras que te exacto. autodefinieran, pues Sí, saldría la irreverente. irreverencia. Entonces yo creo que eso también me dio pautas para hacerte sugerencias, digamos ya como si fuera una especie de editor, de que digo, bueno, pues un libro va a ser irreverente. Por ejemplo, yo creo que la irreverencia más grande para un libro de no ficción como ese es la ausencia de aparato crítico, o sea, de fuentes, Mm, de bibliografía. cierto. Entonces me gustó que no existiera eso ahí, aunque evidentemente el contenido abreva de cientos de lecturas y de muchísimos autores que están en ti interiorizados. Ahí hay como una voz, ¿no? Una voz propia. Y creo que el libro se siente un poco como una conversación como tendríamos aquí en un café. Mm, Es más orgánica, es más natural, y que la irreverencia está en la falta de erudición
de un libro de esos temas, ¿no? Eso yo creo que es un punto clave que a muchos de los que les he preguntado cuando se los he enseñado, les salta a la vista, ¿no? Okay. Y bueno, Es pero un buen esto, punto. ¿quién lo dice? ¿O dónde viene? ¿No? O sea, esa es la primera irreverencia, ¿no? La segunda es una irreverencia en el sentido tal vez de su manufactura, porque es un libro costosísimo. Sí. En cuanto a papeles, acabados, El, encuadernados. exactamente, sí, ¿no? El diseño del libro El diseño. Es un libro muy peculiar. Esos libros, así de volver a hacerlos como hasta hace pocos años, ¿no? A la manera analógica. O sea, son procesos tardados, son procesos que se están revisando poco a poco, hay un impresor de por medio, hay gente con experiencia en las áreas ahí. Yo creo que son libros objeto, porque eso termina siendo un libro objeto, que ya están como en peligro de extinción, y esa es una característica a resaltar en el libro Cuatepantli, que son libros que ya no se hacen así los libros, Sí. ya no se encuadernan así, ya no se les hacen esos procesos, o sea, incluso los grandes sellos editoriales tienen su proceso editorial muy homogeneizado, muy estandarizado, ¿no? Como fábrica, ¿no? Esto pasa aquí, esto pasa acá, después pasa esto acá. Sí, Yo creo correcto. que a pesar de que esto está impreso en offset y con acabados de lujo, etcétera, tiene bastante de esa artesanía y porque, por ejemplo, nada más la cuestión tipográfica, que es otra irreverencia que cualquier persona aficionada a los libros y al diseño editorial o al diseño gráfico va a ver, que son el cambio de fuentes, ¿no? El cambio de fuentes tipográficas, que fue la primera encomienda que hicimos, ¿no? Sí. Que me encargaste como elegir las fuentes. Y también ahí yo aprendí, porque pues será mi segunda, tercera vez que yo hago un trabajo de este tipo, ¿no? Y dije, aprendí como a no imponer mi propio gusto, que viene de esos libros tradicionales, en máquinas de tipos móviles, y esos lineamientos que digamos que inició Aldo Manuncio, ¿no? Sí. En su los márgenes, tal. Por eso siempre estaba como peleándome de repente por correo con la diseñadora. Exacto, o diciéndote a ti, ¿no? Porque lo primero que me dijiste, y eso es también clave, es que es este libro el principal lector y al que se debe dirigir es a mí mismo, ¿no? Entonces dije, claro, se debe tener la fuente que, aunque haya esa papyrus, esta fuente, ¿no? Que para muchos es ilegible o no les gusta, pero habría que decir en la presentación o cuando tal, que una de tus aficiones pues es la caligrafía, es dibujar las letras. Exacto, sí. Es hacer trazos con las plumas, los lápices que coleccionas, y justo esa fuente tipográfica fue pensada para eso, con una especie de homenaje gráfico a esos calígrafos. Los calígrafos, sí. ¿No? Y yo creo que algo que yo, bueno, tuve la oportunidad de escribir el epílogo, ¿no? Creo que varios de las ideas de las que hablamos aquí están un poco ahí sugeridas en ese epílogo, pero lo que me gustó de conocer tu casa, tus espacios, la colección, fue que el libro terminó siendo bastante un reflejo de eso, porque entrar a tu casa y caminar por los jardines, ver la vegetación, con una guía como, o sea, no, pues estos son taros negros, es esto, o esto es tal especie de colibrí, o tal cosas así. Y a una personalidad, digamos, curiosa como la nuestra, diletante, ¿no? Nos lleva a decir, bueno, claro, porque tiene libros de eso allí. Sí, claro, hay libros de ciencias naturales, hay libros de arquitectura, hay libros de ingeniería, o sea, el espacio, hay una correspondencia natural entre el espacio físico y el espacio del libro, el espacio que crea el libro, ¿no? Lo hay entre el objeto, entre la casa y entre el jardín. Hay una conexión que está básicamente en el libro. Y el coleccionista, el autor, ¿no? Por eso hablo de ese, me cito a mí mismo, ¿no? Que sea un poco payasesco, pero que termino una frase así, ¿no? De ese Wunderkammer que es tu mente, ¿no?
Al final de cuentas es eso, es una organización muy atípica, ¿no? De las cosas. Ok, Axel, pues muchas gracias. Bueno, Tere, Mundo, bienvenidos. Ahora estamos aquí platicando sobre la segunda parte más importante del libro, que fue todo lo que es el diseño, la selección de todo, el renglonado, el acomodo, todo lo que fue la curaduría de las fotografías y todo el concepto tan dinámico que tuvo el libro, y quiero decir, con una dinámica visual, ¿no? Fíjate que algo de heterodoxia se dio en el libro y que fue ese atrevimiento de los colores, ¿no? Por ejemplo, yo tenía algunos comentarios de que, oye, y la verdad, gente que me decía, oye, tiene una tendencia a una revista, ¿no? Y a mí me quedaba claro que sí, yo quiero un libro visual, ¿no? Porque yo pensaba en el diccionario enciclopédico. A mí me gusta mucho el diccionario enciclopédico, a donde hay información, la información es compacta, pero el elemento visual es fundamental, ¿no? Es casi anecdótico, que es algo que pasa en el libro, ¿no? A donde la anécdota tiene un golpe, tiene una contundencia. Y este colorido y esta fotografía tan remarcada, tan presente, que domina en el libro, pues le dio al libro una personalidad completamente peculiar, ¿no? Que no se puede clasificar como un libro serio, aunque los temas pues tampoco son muy comunes, no son temas que caben en una revista, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre este atrevimiento que tuviste con los colores? Pues es que en realidad siempre me ha gustado el diseño editorial. Nunca tuve la oportunidad de estudiarlo como especialidad, pero siempre que hay oportunidad de trabajos como este, ya solito me empieza a salir, es que yo quiero hacerlo así, ¿no? Y precisamente tú me dijiste, ¿no? Que Axel decía, es que no es una revista. Sí. Pues sí, no es una revista, pero eso de sorprender al pasar la página, con tipografía, con fotos, con imágenes, incluso no dejar la foto tal cual en un encuadre, sino recortarla y que interactúe con el texto. O sea, todo eso pues me inspiraba a hacerlo así, ¿no? Oye, ¿sabes a mí que me pareció muy afortunado? Cuando tomabas una pieza y esa pieza entra en el capítulo y solo muestras una sección de la pieza y queda la sección de la pieza de fondo, eso a Mari y a mí nos gustó mucho. Nos hizo... Y también los desplegados, ¿no? Te Oh, daba sí. oportunidad de decir, bueno, ¿qué artículo puedo meter aquí que se preste a que al desplegarlo se luzca, ¿no? También las imágenes, cómo interactúa esa composición, que te haga atractivo leerlo, ¿no? Que quieras leerlo por el primer impacto visual, ¿no? Sí, fíjate que algo en lo que tu ojo fue muy afortunado fue en los cuadrípticos. Yo creo que el cuadríptico de las máscaras es un Ese me cuadríptico... tardé porque recorté todas las máscaras, No, me tardé un montón. no, la verdad es que sí, y el acomodo y la selección de las máscaras, porque tú tienes un problema. Aquí en esta colección hay 150 máscaras, entonces seleccionar las máscaras que tuvieran compatibilidad, armonía, pero ese cuadríptico ha sido una sensación, porque ese cuadríptico sin duda es una representación de la vocación ecléctica de la colección, sí. Y donde se ve verdaderamente que la colección no tiene ninguna pretensión de ir o cumplir con ningún canon estético o con ningún gusto, ¿no? Encuentras máscaras como la máscara del payaso, ¿no? Esa máscara la compramos en un viaje en Ensenada, a donde llevo a Mar a ver una casa que se llama la Casa del Diablo. Y es una casa verdaderamente horrorosa, bueno, en el sentido tenebrosa, a donde un gringo viene a México a construir una casa con demonios, diablos, mujeres diabólicas, todo una casa gigante en la fachada, pero que en Estados Unidos nunca se la dejaron construir por normatividad. Él hizo todas las piezas en tamaño natural y las diablas están encantadoras, ¿no? Entonces, fíjate que la diabla sea tan atractiva, tan erótica, ya rompe esa, ya rompe esa tendencia oscura, ¿no? Ya se ve ahí. No, ya no te da miedo, te sientes en el table. Te vas al otro extremo, ¿no? Sí, exactamente. Lo que hizo que saliera este libro fue el equipo, ¿no? No, O sea, definitivo, sí. desde Porfirio, desde que
bueno, de que se dio este encuentro, ¿no? Que ya nos conocíamos. Sí. Luego la libertad que tuve, porque pues, yo podría decir que fue el trabajo ideal, ¿no? Porque ni hubo presión, porque yo también bajo presión como que me bloqueo lo creativo, entonces esa fluidez con que se dio todo, o sea, me gustó, ¿no? Pasó un año en que se hizo el libro, se cumplió el año, Sí. pero sí, trabajé con esa libertad y confianza de ustedes como clientes, ¿no? Saltamos a la página y con eso vamos a complementar la segunda parte del proyecto, que la tercera parte la voy a completar en algún momento con Axel, que es hacer una red documental, el famoso brinco al hiperlibro, ¿no? Y ese tipo de atrevimientos que tuvimos en el libro, pues le dio esta libertad de texto y de fotografía, ¿no? Así tan atrevida, pero ya teniendo el hiperlibro, allí hay ya la posibilidad de que un tema vaya a una referencia culta, ¿no? ¿De dónde vino esta información? Porque mira, uno puede hablar de, no sé, de ocultismo, pero si uno se va a la historia del ocultismo y se va a los orígenes de la simbología, por ejemplo, en algunos temas, cuando trata uno un tema de una manera coloquial, anecdótica, es una forma de llegarle a la gente, pero si quieres investigar un tema sobre ocultismo, porque el ocultismo es profundísimo, ¿no? Empiezas a ver muchísimos nombres sobre cómo va evolucionando este concepto de comunicarse no solo con el demonio, más bien no con el demonio, sino con los espíritus de los muertos y con las fuerzas astrales que determinan los destinos de los humanos, ¿no? Entonces, ahí ya hay mucha erudición, ya hay mucho conocimiento, mucha investigación y mucho conocimiento documental, ¿no? Muchos libros. Pero bueno, pues así vamos con la aventura de este libro que ha sido algo increíble. Empezó como un catálogo y ahorita termina con una presentación que nunca jamás hubiéramos pensado. Yo creo que lo importante que fue algo muy divertido y espero que tú pienses lo mismo. Sí, claro, y como yo te lo comentaba, ¿no? El trabajo en equipo, eso me gustó, ¿no? Porque a veces chocas mucho con la gente del equipo. Y aquí, empezando por Porfirio, que es conocedor de su trabajo, que le aprendí mucho porque había cosas que yo, en cuestión técnica para entregas en imprenta, yo no sabía. Y pues me obligó a investigar, a preguntar, a asesorarme y ahí, desde ahí aprendí. Aprendí de Porfirio, aprendí de ti, aprendí también el trato humano, ¿no? Cómo ayuda ese equilibrio donde el trato humano es amable, que no hay necesidad de, de malos tratos y todo eso hace que las cosas fluyan bien, ¿no? Sí, sí lo creo que fluyó muy bien. Un poquito más largo de lo que esperábamos, pero es que nosotros no conceptualizamos lo complicado que es hacer un libro, la verdad. Yo fue uno de los puntos de respeto, porque bueno, a mí me gustan los libros, pero de eso a el siguiente paso del conocimiento del libro, de todo el proceso que lleva el libro, que fue todo nuestro proceso, más todo el proceso de impresión, ¿no? Fue algo sorprendente. Y Pues muchas gracias, Tere. al contrario, Muchas gracias, mundo. Porfis, hablábamos de los pilares del libro, hasta que tú sabes que hay interrupciones en este mundo terrenal. No te preocupes. Que trata uno de hacer esta conversación de cuates, como nos hicimos amigos tú y yo en este proceso. Un proceso fabuloso, ¿eh? Fabuloso. Y hablábamos que tres pilares constituyeron fundamentalmente la construcción de ese libro que ha llamado tanto la atención, que es Axel, eh, en todo el cuidado que él tuvo sobre la tipografía, la redacción, además sus comentarios también sobre el diseño y por supuesto correcciones, porque Axel es un erudito en muchos temas, ¿no? Entonces sus comentarios, asesorías, correcciones fueron fundamentales. Tere con su diseño tan atrevido que hizo sobre el libro, porque, por ejemplo, yo tenía algunas ideas bien particulares que quería para el libro, ¿no? Yo quiero trípticos y cuadrípticos, que fue tu dolor de cabeza.
cómo meter un cuadríptico dentro de todo el libro, ¿no? Fue de cabeza de Tere. Ah, ok. Yo fui el que así. Así que lo armaste. Y tú, por supuesto, con la fortuna que tuvimos de conocernos y que me mostraste primero todos esos libros sobre los que habías trabajado, que es una de las partes que debo mencionar en nuestra conversación, porque la cantidad de libros que tú has hecho es increíble. Y que además te compré un montón porque eran libros tan originales. 2 libros fabulosos que conseguí contigo, la edición de 1980, de esos libros que yo solo vi pasar cuando era empleado de transportación marítima, porque eran libros exclusivamente para los superclientes, pero que también se los clavaban los gerentes, no creas, pero pues uno chalaneaba y imposible tener acceso al libro, ¿no? Y que eso fue una coincidencia increíble haber encontrado esos libros casi 40 años después contigo, y que tú habías participado en ese diseño, ¿no? En mi chamba, ¿no? En mi trabajo. Sí. Entonces, todas estas cosas que nos pasaron en ese proceso, y yo lo que quiero platicar contigo en esta ocasión es toda esta experiencia que tú tienes reunida para lograr ese libro tan peculiar, que además fuiste increíblemente paciente. Ahí está el caso de las plaquitas, ¿no? Sí. ¿Quién le pone una placa al libro, no? Es uno de los procesos que no es común en cualquier libro. Sí, exactamente. ¿Quién le pone una placa al libro? Y la necesidad mía de que tuviera la placa, ¿no? Porque hasta cuando registramos el libro, en el registro nacional, en el registro internacional de libros dijeron, ¿por qué le pones una placa con un título diferente si el libro se llama Coatepantli? No, la placa no es el título, con ese tono negro tan profundo que tiene, las serpientes, y luego con esa placa escrita en latín que dice la gente, ¿qué dice aquí? Entonces, ven el libro y la gente se pone... Es algo que te llama. Ay, ¿esto por qué brilla? Oye, qué raro está, sí. Y se ve raro, ¿no? Sí, qué raro está el libro. A ver, ¿lo toman? Sí. Y mira, comentarios de felicitaciones, pero además comentarios de gente que me dijo, yo abrí tu libro y no pude pasar de las primeras hojas, porque abrí tu libro y vi las guardas. Dice, las guardas estaban maravillosas. Chulada. Me quedé pegado viendo las guardas, que es un mapa. Es un mapa marino de un autor que se llama Olaus Magnus. Entonces, es un mapa de monstruos marinos. Y dice, no podía pasar de las primeras páginas. Tienes que saberlo, ya lo sabes, pero todos los libros que ya me conoces y que yo he hecho por ahí, que sigo haciendo, sí, todos tienen su chiste, los libros, ¿no? A mí, por ejemplo, el libro a mí es una cosa, es como un niño, como que tienes que cuidarlo, o sea, desde que lo empiezas cuando lo recibes, es un libro que tienes que irlo cuidando poco a poco, ¿no? Un libro tienes que cuidarlo bien, porque si lo despastas, o lo manchas, o lo doblas, ¿no? Digo que es otro tema que había que ir aprendiendo. Sí, estoy bien contento con haberte conocido. Me siento orgulloso, pues, de que haya tenido esa fortuna de conocerte y que además, no sé si sea la palabra correcta, pero lo digo medio fea, pero te sometiste a mis ideas. ¿Pero por qué te sometiste a mis ideas? Porque yo soy necio y te empecé a dar ideas y esto y lo otro. No, pero que no va a quedar, que no, déjate una muestra. Sí, ¿no? Exacto. Te hago una maqueta. O sea, ese es mi trabajo. Yo me hice en las artes gráficas en el 70. Sí. Entonces yo he visto cómo la gente ha sufrido, los fotógrafos, los correctores, los diseñadores. ¿Por qué? Porque llegas a una empresa, a una imprenta, son muy fríos, ¿no? Que es lo que yo peleo hasta la fecha. Tienes que ponerle calor humano a tu trabajo, tienes que ponerle gusto. Sí. Un libro lo guardas. Y más si es como el tuyo está bien interesante, vaya, el tema, los temas que tienes, las fotos que usaste. Las fotos. Son fotos de plantas exóticas, o no sé, yo la verdad es que no conozco, pero están hermosas. Sí. Para mí es uno de mis mejores libros. No, muchas gracias. Que digas tú eso, ¿sí? Me enorgullece. No, porque además eso no queda ahí. El enjuagador, ya ves que estamos próximos a meterlo a un concurso. Ah, sí, ¿no? Fue el primer golpe de sorpresa. Fue la primera sorpresa que me golpeó con el libro. Bueno, en la impresión, las placas. Sí, las placas. Las placas, que vayan bien reveladas, que tengan el buen punto. Bueno, en impresión es las placas, checar tu papel,
Sí, que sea el importado, que sea el grosor, que sea el sí. tintas, Las selección de tintas, sí. color, si hace algún color, el barniz a registro, El barniz a registro. el doblez, ajá. El doblez no es así, nada más doble en tres como el que te enseñé, doblas en pliego de 16, no. Oh, Tu cuadríptico era imprimir 8 sí, cortas. Vas doblando uno por uno, ¿sale? Y luego tienes que alzar todos los pliegos. Ese es el alce, ya estamos en el alce. Doble se alce. El alce es cuando tengo los 12 pliegos de 16 ujú. y en cada pliego de 16 tengo que ir intercalando tu cuadríptico, el hilo. Así que lo que estoy platicando, No, los alzado, cosidos, qué buena calidad, ¿eh? ¿sí? Sí, Tienes que agarrar toda ¿cómo dicen? Tu grueso de cada libro, tu rueda, ahí le llamamos rueda, lo metes a la máquina y checas que cuando la metiste no se haya movido ningún pliego. sí. Ya entra la costura, ¡pum! ¿No? De todo el conjunto de dobleces. Sí, la rueda de todos los Sí, pliegos, todo tu libro. sí. Y ya de ahí, bueno, pues ya se va, checan que no se haya manchado y se va las pastas. Ah, Ah, su madre. Qué coincidencia que con la última que hiciste, que sugeriste, cuando la placa pega, cambia la textura. eso fue, todavía me duele el estómago. Sí. No quedaban. Todavía yo intenté convencerte de que no se iba A poner y todo. le mandé a Sí. Tere y digo así, ¿por qué te cayó testigos? Y si Joaquín me hace de tos, ya tenemos ahí. Que conste que lo intenté. La pasta antes del golpe de troquel, cuando me trajiste la prueba. Esa la guardé, es así algo muy querido para mí y la tengo ahí antes del golpe de troquel, ¿no? Así como también me guardé un pliego a donde está un cuadríptico, un pliego completo, ¿eh? Sí, Lo pero sí, tengo claro, cuando entré doblado a máquina. para que la gente vea qué dificultad hay cuando tienes que armar un libro que se convierte en un rompecabezas increíblemente complejo, pero que las mentes como tú o como las mentes de los impresores pueden ver ya espacialmente cómo se va a relacionar esta que está aquí con esta que está aquí, porque esta es la 1, la 2, la 3, la 5, la 7, en un desorden increíble, ¿eh? Fue toda una experiencia. Yo, a partir de este libro, bueno, tú sabes que me gustan los libros desde que soy muy joven, pero a partir de este libro tengo muchísimo respeto por todos ustedes que hacen libros. Procesos. Hice un libro con amigos que me enseñó algo que he aprendido en la vida, que cuando se hace algo con equipos, a donde todos perseguimos verdaderamente el mismo fin, queda algo maravilloso, no importa lo que sea. Por delante el gusto. Así sea un pinche contenedor, Sí. así sea un libro maravilloso, queda un buen producto y es una buena lección eh, que debiéramos compartir con el resto de la gente, ¿no? Quería tomar esta oportunidad para darte las gracias porque sin ti no hubiera sido posible esto. Y la verdad es que me siento muy satisfecho Estás correspondido. con ese libro y aprecio mucho, mucho que hayas tomado el proyecto. Soy parte de ti. Soy parte de No, ti. somos parte. Bueno, por fin, Excelente. muchísimas gracias.